El difícil momento por el que atraviesan algunas de las economías de América Latina ha obligado a reestructurar las alianzas políticas y comerciales. En el pasado, pues, se formaron parte del mapa regional. El consenso de Beijing es un nuevo término que estudiosos en la materia aplican al empoderamiento de China en América Latina, con la intención de competir mano a mano con Estados Unidos y aumentar la cooperación sur-sur. La influencia del gigante asiático en los gobiernos de Venezuela, Nicaragua, Brasil y Argentina ha ido en acelerado crecimiento en la última década, producto del debilitamiento de esas economías y del emparejamiento ideológico de sus modelos cuestionados democráticamente. Según los expertos, la región no está en condiciones de rechazar los flujos de dinero y macroproyectos que genera la administración de Xi Jinping. El crecimiento chino será de 7% en contraste con las previsiones de 2,5 a 3 que tiene América Latina en su conjunto, acorde con cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Saludamos desde nuestros estudios en Washington a Nicolás Albertoni y María Fernanda Pérez, coautores de este concepto e integrantes del Centro sobre América Latina de la Universidad de Georgetown. Gracias por estar con nosotros. Y comienzo rápidamente con María Fernanda. ¿Es peligroso el consenso de Beijing? Gracias, Carlos Eduardo, por la invitación a estar con ustedes hoy. Ahora, el consenso de Beijing, de Pekín, no es en sí peligroso. Vemos que con este consenso América Latina está diversificando sus fuentes de financiamiento y eso en sí es algo positivo. Sin embargo, lo que es preocupante es que muchas veces o en la mayoría de los casos, estos préstamos a América Latina vienen sin condición alguna. Entonces, ese es el tema que estamos explorando con Nicolás. Ahora, Nicolás, ¿esos recursos que presta China sí van a satisfacer necesidades de los ciudadanos en América Latina? ¿Sí los palpan? Bueno, eso esperemos, ¿no? Esperemos que todos estos fondos, de lo que, tal como resaltaba María Fernanda, somos conscientes que son parte de un proceso de diversificación de financiamiento que necesita la región, vayan realmente a donde deben de ir. Pero el tema central en todo esto, que uno mira, bueno, hacia Venezuela, mira otros gobiernos que están en situaciones complicadas en la región, y uno dice, bueno, quizá la economía va a terminar influyendo a que haya transformaciones en la política. Pero resulta que la economía está siendo financiada por fondos que no piden contrapartida. Entonces, aquí está el concepto central. Y nosotros, de hecho, hablamos del consenso de Beijing o Pekín, justamente comparándolo con lo que fue en la historia el consenso de Washington. A veces no querido, pero de alguna forma, ese consenso, por así decirlo, que de hecho no tuvo mucho de consenso, fue más bien una sigla que Williamson, un estudioso de la época, propuso sobre la mesa, pero venía con unas ciertas medidas, es decir, venía con algo que se pedía. Lo que nos está sorprendiendo en este nuevo escenario financiero es que no se está pidiendo nada a cambio. Y eso es lo que queremos poner sobre la mesa. Porque al no pedir nada a cambio, también se puede estar pidiendo todo. Es decir, ante el vacío puede estar justamente el pedido de todo. Que mañana diga China, bueno, se devuelven tales y cuales condiciones. Y eso es lo que a nosotros nos está un poquito sorprendiendo y queremos de alguna forma poner este concepto sobre la mesa para empezar a analizarlo con más detenimiento. Ahora, Nicolás, esos recursos, estos nuevos fondos de financiamiento para países como Venezuela, Nicaragua, Argentina, Brasil, no dañan la economía de esos países y pues es lo que estaría dando este resultado que vemos, que son economías que no crecen, que no son muy fuertes. Bueno, hasta ahora lo que estamos viendo es una inyección económica dentro del, vamos a decir, en el manejo económico, lo cual en términos generales lo podríamos ver como positivo, porque en definitiva son divisas que están entrando al país y esperemos que se usen en buen término. El foco, hemos visto con María Fernanda, está haciendo en infraestructura y energía. De los 70 y tantos acuerdos en préstamos que vienen llevándose a cabo, casi que 30 han ido para infraestructura y otros 20 para energía. Y el resto han sido fondos diferentes, diluidos en diferentes préstamos que se han otorgado.
Pero esperemos que a primera instancia esto no sería un efecto negativo. Lo que sí puede ser muy negativo es la inexistencia de contrapartidas, ¿no? Y uno ve cuando se piden fondos a la Unión Europea, cuando en la historia se han pedido fondos para Estados Unidos, una de las cláusulas relevantes es la cláusula democrática, ¿no? Es decir, bueno, que el gobierno, por lo menos el que se le está prestando, tenga una cierta transparencia, una cierta democracia activa. Y vemos en el caso de Venezuela, fíjate, Carlos Eduardo, que en el caso de Venezuela es llamativo porque se han prestado desde 2007 50 billones de dólares. Estamos hablando de 50.000 millones de dólares. Entonces, hasta ahora es como una sorpresa de cómo va a pedir China que se devuelvan esos fondos. Y uno dice, bueno, China no va a regalar estos fondos porque ningún país regala su plata. Entonces, cuando empieza a pedir, ¿qué va a pasar? Esa es la pregunta que estamos formulándonos, ¿no? Es decir, quizá no lo pida ahora, con un Maduro, con un gobierno, podemos decir aliado, eso entre comillas, porque China se ha mostrado muy pragmática en el escenario internacional. Pero ¿qué pasa si mañana el gobierno no es tan aliado a los objetivos de Pekín? Entonces, hay que empezar a poner estas cosas porque yo creo que el futuro, no solo económico y social, sino más bien democrático, está un poquito en juego en el mediano plazo. María Fernanda, ¿qué busca China con este empoderamiento, que es un término que se maneja en Latinoamérica? Sin duda alguna, China busca competir con Estados Unidos. Estados Unidos tiene la región al lado. Y China, vemos que en el 2001 China accedió a la Organización Mundial del Comercio. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esto? El resultado fue que China entonces tuvo acceso, apertura a los mercados internacionales. Y China entonces está compitiendo con Estados Unidos, está de cierta manera desafiando la posición hegemónica que tiene Estados Unidos en la región. Yo creo que hasta el momento no podemos hablar más allá de una relación meramente económica. China es un país con una población que está creciendo y necesita alimentar esa población. Es por eso que la mayoría de las exportaciones de América Latina son productos agrícolas, son productos primarios, soya de Argentina, Brasil. En Chile vemos que China está importando cobre, la minería. Entonces vemos que China lo que quiere en la región es, de cierta manera, desafiar la posición hegemónica y la influencia que ha ejercido los Estados Unidos en la historia. Nicolás, yo te voy a insistir con el tema de si daña o no, que esos recursos dañan las economías cuando llegan a estos países, y te hablo de Venezuela, por ejemplo. Tú dices 50.000 millones de dólares, mucho más que las reservas líquidas de Venezuela, y pues mientras no se produzca nada, mientras no se invierta, por ejemplo, en la principal industria que es el petróleo, y con los precios como están, entonces Venezuela, ¿cómo va a quedar en todo esto? Sí, sin duda. Se daña en el sentido el siguiente, Carlos Eduardo, en la medida en que ¿qué financiador en el mundo, hagamos este ejercicio, le va a prestar dinero a un país que está superando el 90% de inflación, que el 90% de su economía se basa en un commodity que está claramente en caída, y a su vez, como tercer punto, no le pide nada a cambio? Pero no digo que no le pide retorno, es decir, no le pide que le devuelva en tanto tiempo el dinero, no le pide ninguna reforma. Entonces, algo está pasando en el medio, es decir, presta dinero sabiendo que ese dinero va a ir a tapar lo que ya no existe, porque es decir, no presta dinero para dar un valor agregado, es decir, para dar un salto. Presta dinero para tapar, digo, así hablando en términos básicos, para tapar algo que ya no existe, algo que ya se hizo mal. Entonces, daña en ese sentido, que el financiador en la historia de las economías se ha transformado en una alternativa excelente para por lo menos pedirle a la economía, exigirle, decirle, bueno, yo te estoy prestando dinero, pero pido algunas transformaciones, es decir, un control de la inflación, una diversificación de mi matriz exportadora. Nada de eso se le está pidiendo a China. Bueno, nada de eso se le está pidiendo, al menos en público. No se ha encontrado, yo le diría a la audiencia que haga un ejercicio de buscar, al menos en lo que hay público, información sobre qué han habido a cambio de estos préstamos. Es decir, qué documentos formales han habido a cambio de estos préstamos, y no existen. Es decir, uno ve en la historia que si bien han sido material confidencial, pero si se puede ver o se puede hacer una investigación más exhaustiva en los fondos que ha prestado Estados Unidos, y acá no estamos defendiendo la posición de Estados Unidos. Es decir, estaríamos diciendo las mismas palabras, y siempre lo reitero contigo, si Estados Unidos estuviera en esta posición de financiar una economía sin rumbo. Es en ese sentido que hoy vemos
el principal daño. Vamos a ver en el futuro, no podemos hacer futurología de cuánto esto va a afectar en términos netamente económicos, de la matriz económica, de al ver que esto no se terminó invirtiendo donde debería invertirse. Hoy lo que sí estamos haciendo y resaltando de que China como financiador no está aprovechando la oportunidad a la que casi está obligado, que es pedirle a quien le da los fondos que genere alguna reforma. Entonces, se le está dando el remedio, pero de alguna forma sin decir cómo tomarlo, ¿no? Ahora, María Fernanda, ¿estaría entonces China exportando un modelo político que controla, que regula, que tiene pocas libertades de alguna manera? Sin duda alguna, yo creo que China está hasta cierta medida imponiendo $1 de inversión estadounidense no equivale a $1 de inversión china. Y esto lo dijo el vicepresidente del Consejo de las Américas, el señor Eric Farnsworth. Es decir, los líderes latinoamericanos ven esta plata que, como Nicolás ha dicho, viene sin condiciones, no es condicionada, y vienen de un régimen que no es conocido por su transparencia, no es conocido por ser un régimen que respete los derechos humanos. Entonces, hasta cierta medida, creo que podemos hablar de que China está imponiendo su modelo político. Ahora, Nicolás, para el mundo, ¿qué impacto tiene que China se haya aliado con países como Venezuela, Nicaragua, Argentina, Brasil y le haya quitado terreno a una gran potencia como lo es Estados Unidos? Bueno, sin duda hay una observación también geopolítica de esto, ¿no? Que es un análisis transversal a todo lo que estamos analizando, que es más bien de materia económica y financiera. Sí, sin duda, yo creo que China es pasa a ser una alternativa interesante. Ojo, esto no está pasando solo con América Latina. También China está teniendo un peso muy importante geopolítico en lo que es África. Porque partamos de la base de lo siguiente, es decir, un país o un grupo de países como la Unión Europea, para pedir contrapartida, transparencia y democracia, mínimamente es porque lo debe de tener. Es decir, porque si yo mañana Estados Unidos, la Unión Europea, pide a quien le presta dinero, a quien hace un acuerdo, transparencia y democracia, es porque, reitero, lo tiene, ¿no? Es decir, tiene en sus países, puede ser criticable, más o menos, pero tiene una democracia y una cierta transparencia. El tema es que China, ¿qué puede pedir? Es decir, y acá no estamos haciendo una contra del gran comunismo mundial ni nada por el estilo. Estamos haciendo una lógica clara. Es decir, China no es un país democrático, hablemos cómo se debe hablar. ¿Se podrá compartir? ¿No se podrá compartir? ¿Es más entendible o menos? Es otra lectura, no somos de la ciencia política dura nosotros, somos otro tipo de analista económico internacional. Pero lo letal aquí estoy diciendo que si China avanza en este camino, en prestar y prestar sin contrapartidas a cambio que generen por lo menos una luz en lo político, sin duda que está no solo en el juego Estados Unidos, China está teniendo un contrapeso importante y sin duda está teniendo mucho más poderío hoy de lo que se pensaba que podría tener Estados Unidos, pero le está haciendo muy mal a las economías, porque que caiga mañana la economía venezolana no solo le va a afectar a Venezuela, va a afectar a la región. Que esto impacte mañana en Ecuador, no solo le va a afectar a Ecuador, sino al resto de la región. Entonces, no es bueno seguir avanzando en estos caminos y yo creo que desde los ámbitos regionales, por hablar ahora de América Latina, se debe empezar a hablar a esto, ¿no? Es decir, bueno, mañana China, ¿qué va a pedir a cambio? Yo quiero saber si el presidente Correa, como una vez le dijo a Estados Unidos, decir, bueno, yo devuelvo el dinero, pero si me dicen de dónde vinieron los fondos. Yo quiero ver si mañana Beijing podría, bueno, China en general, podría aceptar eso, que le digan, bueno, sí te vamos a devolver, pero si nos dicen de dónde vienen los fondos. Es decir, se genera un marco político que yo creo que no le hace bien a la región. Sin duda hoy le da una respiración, pero todo como cosa barata del momento termina afectando en el futuro, ¿no? Es decir, todo lo que está costando poco ahora y sin ningún término de intercambio, sin duda nos va a afectar en el futuro. María Fernanda, Nicolás, ya para finalizar, quiero su opinión sobre esto y es la duda que tiene Nicolás o la curiosidad que surge sobre estas negociaciones, pues en el caso de Venezuela, por ejemplo, es porque no se conoce, son convenios que no se debaten, por ejemplo, en el Parlamento, donde normalmente se discuten y se aprueban este tipo de negociaciones de la nación con otro país. Ahora, no sabemos qué es lo que hay en esos documentos porque seguramente los hay. Venezuela tiene oro, Venezuela tiene petróleo, se habla incluso de las reservas en oro, se habían puesto en garantía. Todo eso se maneja, pues, de manera extraoficial en Venezuela. Ahora, Nicolás, algo tuvo que pasar allí, algo tuvo que quedar en garantía
porque pues siempre ha sido la queja de la oposición en el Parlamento, por ejemplo, que nunca se conocen a fondo las condiciones de este tipo de negociaciones que hace el gobierno revolucionario, en este caso el gobierno de Nicolás Maduro. Sí, eso claramente. Y esa es la principal, vamos a decir, en el análisis que estamos haciendo y que ya lo hicimos para este primer artículo, pero estamos siguiendo en ese camino de análisis, una de las principales fuentes que teníamos es ver que no han pasado por el Parlamento este tipo de acuerdos. Y eso es clave para nuestro argumento, ¿no? Es decir, que no hay transparencia en nuestros procesos. Pero sí resaltar que, si bien, vamos a decir, no solo esto pasa en Venezuela, sino también lo mismo está pasando en otros lugares. Y la pregunta, si bien puede haber reservas en el medio que se han pedido y hay papeles que no se han conocido, y reitero, hay papeles que no se han conocido, pero ¿qué sentido tiene firmar estos papeles entre cuatro paredes si de alguna forma no son públicos? Es decir, si no sabe el actor económico, el actor local, más allá de que hoy claramente los actores económicos en Venezuela están muy debilitados, pero debilita mucho también la transparencia del país para los inversores. Es decir, ¿cuánto podemos hoy evaluar la deuda de Venezuela si no sabemos si le van a pedir o no devolución de estos fondos? Entonces pueden haber a futuro ya embargados muchas de las riquezas que ya tiene el país, pero sin saberlo. Y acá no estamos hablando de un fundamentalismo ni nada, que decir, estamos ante lo que está pasando, es decir, estamos analizando lo que está pasando, que es un elemento fáctico. Ojalá que, y bueno, somos humildes analistas en este proceso, pero que si se genera este debate y se hace más presión sobre esto, salga a la luz pública de cómo se están manejando estos fondos, pues yo creo que está muy comprometida la región si se sigue avanzando en este camino. Fernanda, ¿tu conclusión? Sí, para concluir, decir, como decía al principio, que el problema en sí no es la fuente. El problema no es que China haya decidido invertir en América Latina, que China haya decidido financiar proyectos de infraestructura, porque a final de cuentas eso es lo que hizo los Estados Unidos también. Estados Unidos financió el canal de Panamá, por ejemplo. Entonces vemos una simetría en los proyectos en los que se están invirtiendo. Pero como dice Nicolás, el problema es cuál es la contrapartida. El problema es que no sabemos. Y o sea, la falta de transparencia, eso es lo que es problemático. Entonces, reiterar que el problema no estamos diciendo que porque venga de China es un problema, pero es cómo está viniendo. Eso sería. Agradecemos a Nicolás Albertoni y a María Fernanda Pérez, coautores de este concepto e integrantes del Centro sobre América Latina de la Universidad de Georgetown, por acompañarnos el día de hoy en la tarde, fin de semana.